Ya veo que quieres agarrarte de tus razones a pesar de que no te dan nada. Quieres seguir siendo el mismo aún a costa de tu bienestar. No sé de qué habla usted. Hablo del hecho de que no estás completo. No tienes paz. La aserción me molestó. Me sentí ofendido. Pensé que don Juan no estaba calificado en modo alguno para juzgar mis actos ni mi personalidad. Estás lleno de problemas, dijo. ¿Por qué? Solo soy un hombre, don Juan, repuse malhumorado. Hice la afirmación en la misma vena en que mi padre solía hacerla. Cada vez que decía ser solo un hombre, implicaba que era débil e indefenso y su frase, como la mía, rebosaba un esencial sentido de desesperanza. Don Juan me escudriñó como el día en que nos conocimos. Piensas demasiado en ti mismo, dijo sonriendo. Y eso te da una fatiga extraña que te hace cerrarte al mundo que te rodea y agarrarte de tus razones. Por eso tienes solamente problemas. Yo también soy solo un hombre, pero no lo digo como tú lo dices. ¿Cómo lo dice usted? Yo me he salido de todos mis problemas. Qué lástima que mi vida sea tan corta y no me permita aferrarme de todas las cosas que quisiera. Pero eso no es problema, ni punto de discusión. Es solo una lástima. Me gustó el tono de sus frases. No había en él desesperación ni compasión por sí mismo. En 1961, un año después de nuestro primer encuentro, don Juan me reveló que poseía un conocimiento secreto de las plantas medicinales. Me dijo que era brujo. Desde ese punto, cambió la relación entre nosotros. Me convertí en su aprendiz y durante los 4 años siguientes luchó por enseñarme los misterios de la hechicería. He escrito sobre ese aprendizaje en las enseñanzas de don Juan, una forma yaqui de conocimiento. Nuestras conversaciones fueron todas en español, y gracias al magnífico dominio que don Juan poseía del idioma obtuve explicaciones detalladas de los complejos significados de su sistema de creencias. He llamado brujería a esa intrincada y sistemática estructura de conocimiento, y brujo a don Juan, porque él mismo empleaba tales categorías en la conversación informal. Sin embargo, en el contexto de elucidaciones más serias, usaba los términos conocimiento para categorizar la brujería y hombre de conocimiento o el que sabe para categorizar al brujo. Con el fin de enseñar y corroborar su conocimiento, don Juan usaba 3 conocidas plantas psicotrópicas: peyote, lopoporau y yamsi, toloache, datura inoxia, y un hongo perteneciente al género psilocibe. A través de la ingestión por separado de cada uno de estos alucinógenos produjo en mí, su aprendiz, unos estados peculiares de percepción distorsionada, o conciencia alterada, que he llamado estados de realidad no ordinaria. He usado la palabra realidad porque una premisa principal en el sistema de creencias de don Juan era que los estados de conciencia producidos por la ingestión de cualquiera de las 3 plantas no eran alucinaciones, sino aspectos concretos, aunque no comunes, de la realidad de la vida cotidiana. Don Juan no se comportaba hacia tales estados de realidad no ordinaria como si fueran reales. Los tomaba como reales. Clasificar como alucinógenos las plantas citadas, y como realidad no ordinaria los estados que producían, es, desde luego, un recurso mío. Don Juan entendía y explicaba las plantas como vehículos que conducían o guiaban a un hombre a ciertas fuerzas o poderes impersonales. Y los estados que producían, como los encuentros que un brujo debía tener con esos poderes para ganar control sobre ellos. Llamaba al peyote Mezcalito y lo describía como maestro benévolo y protector de los hombres. Mezcalito enseñaba la forma correcta de vivir. El peyote solía ingerirse en reuniones de brujos llamadas mitotes, donde los participantes se juntaban específicamente para buscar una lección sobre la forma correcta de vivir. Don Juan consideraba al toloache, y a los hongos, poderes de distinta clase. Los llamaba aliados y decía que eran susceptibles a la manipulación. De hecho, un brujo obtenía su fuerza manipulando a un aliado. De los 2, don Juan prefería el hongo. Afirmaba que el poder contenido en el hongo era su aliado personal, y lo llamaba humo o humito. El procedimiento de don Juan para utilizar los hongos era dejarlos secar dentro de un pequeño guaje, donde se pulverizaban. Mantenía cerrado el guaje durante 1 año, y luego mezclaba el fino polvo con otras 5 plantas casi producía una mezcla para fumar en pipa. Para convertirse en hombre de conocimiento había que encontrarse con el aliado tantas veces como fuera posible. Había que familiarizarse con él.
Esta premisa implicaba, desde luego, que uno debía fumar bastante a menudo la mezcla alucinógena. Este proceso de fumar consistía en ingerir el tenue polvo de hongos, que no se incineraba, y en inhalar el humo de las otras 5 plantas que componían la mezcla. Don Juan explicaba los profundos efectos del humo sobre las capacidades de percepción diciendo que el aliado se llevaba el cuerpo de uno. El método didáctico de Don Juan requería un esfuerzo extraordinario por parte del aprendiz. De hecho, el grado de participación y compromiso necesario era tan extenuante que a fines de 1965 tuve que abandonar el aprendizaje. Puedo decir ahora, con la perspectiva de los 5 años transcurridos, que en ese tiempo las enseñanzas de Don Juan habían empezado a representar una seria amenaza para mi idea del mundo. Yo empezaba a perder la certeza, común a todos nosotros, de que la realidad de la vida cotidiana es algo que podemos dar por sentado. En la época de mi retirada, me hallaba convencido de que mi decisión era terminante. No quería volver a ver a Don Juan. Sin embargo, en abril de 1968 me facilitaron uno de los primeros ejemplares de mi libro y me sentí compelido a enseñárselo. Fui a visitarlo. Nuestra liga de maestro-aprendiz se restableció misteriosamente, y puedo decir que en esa ocasión inicié un segundo ciclo de aprendizaje, muy distinto del primero. Mi temor no fue tan agudo como lo había sido en el pasado. El ambiente total de las enseñanzas de Don Juan fue más relajado. Reía y también me hacía reír mucho. Parecía haber, por parte suya, un intento deliberado de minimizar la seriedad en general. Payaseó durante los momentos verdaderamente cruciales de este segundo ciclo, y así me ayudó a superar experiencias que fácilmente habrían podido volverse obsesivas. Su premisa era la necesidad de una disposición ligera y tratable para soportar el impacto y la extrañeza del conocimiento que me estaba enseñando. La razón por la que te asustaste y saliste volado es porque te sientes más importante de lo que crees, dijo, explicando mi retirada previa. Sentirse importante lo hace a uno pesado, rudo y vanidoso. Para ser hombre de conocimiento se necesita ser liviano y fluido. El interés particular de Don Juan en el segundo ciclo de aprendizaje fue enseñarme a ver. Aparentemente, había en su sistema de conocimiento la posibilidad de marcar una diferencia semántica entre ver y mirar como dos modos distintos de percibir. Mirar se refería a la manera ordinaria en que estamos acostumbrados a percibir el mundo, mientras que ver involucraba un proceso muy complejo por virtud del cual un hombre de conocimiento percibe supuestamente la esencia de las cosas del mundo. Con el fin de presentar en forma legible las complicaciones del proceso de aprendizaje he condensado largos pasajes de preguntas y respuestas, reduciendo así mis notas de campo originales. Creo, sin embargo, que en este punto mi presentación no puede, en absoluto, desvirtuar el significado de las enseñanzas de Don Juan. La reducción tuvo el propósito de hacer fluir mis notas, como fluye la conversación, para que tuvieran el impacto deseado. Es decir, yo quería comunicar al lector, por medio de un reportaje, el drama y la inmediacidad de la situación de campo. Cada sección que he puesto como capítulo fue una sesión con Don Juan. Por regla general, él siempre concluía cada una de nuestras sesiones en una nota abrupta. Así, el tono dramático del final de cada capítulo no es un recurso literario de mi cosecha. Era un recurso propio de la tradición oral de Don Juan. Parecía ser un recurso mnemotécnico que me ayudaba a retener la cualidad dramática y la importancia de las lecciones. Empero, son necesarias ciertas explicaciones para dar coherencia a mi reportaje, pues su claridad depende de la elucidación de ciertos conceptos clave o unidades clave que deseo destacar. Esta elección de énfasis es congruente con mi interés en la ciencia social. Es perfectamente posible que otra persona, con un conjunto diferente de metas y anticipaciones, resaltara conceptos enteramente distintos de los que yo he elegido. Durante el segundo ciclo de aprendizaje, Don Juan insistió en asegurarme que el uso de la mezcla de fumar era el requisito indispensable para ver. Por tanto, yo debía usarla con toda la frecuencia posible. Solo el humo te puede dar la velocidad necesaria para vislumbrar ese mundo fugaz, dijo. Con ayuda de la mezcla psicotrópica, produjo en mí una serie de estados de realidad no ordinaria. La característica saliente de tales estados, en relación a lo que Don Juan parecía estar haciendo, era una condición de inaplicabilidad.
Lo que yo percibía en aquellos estados de conciencia alterada era incomprensible e imposible de interpretar por medio de nuestra forma cotidiana de entender el mundo. En otras palabras, la condición de inaplicabilidad acarreaba la cesación de la pertinencia de mi visión del mundo. Don Juan usó esta condición de inaplicabilidad de los estados de realidad no ordinaria para introducir una serie de nuevas unidades de significado preconcebidas. Las unidades de significado eran todos los elementos individuales pertinentes al conocimiento que Don Juan se empeñaba en enseñarme. Las he llamado unidades de significado porque eran el conglomerado básico de datos sensoriales, y sus interpretaciones, sobre el cual se erigía un significado más complejo. Una de tales unidades era, por ejemplo, la forma en que se entendía el efecto fisiológico de la mezcla psicotrópica. Esta producía un entumecimiento y una pérdida de control motriz que en el sistema de Don Juan se interpretaban como una acción realizada por el humo, que en este caso era el aliado, con el fin de llevarse el cuerpo del practicante. Las unidades de significado se agrupaban en forma específica, y cada bloque así creado integraba lo que llamo una interpretación sensible. Obviamente, tiene que haber un número infinito de posibles interpretaciones sensibles, que son pertinentes a la brujería, y que un brujo debe aprender a realizar. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos un número infinito de interpretaciones sensibles pertinentes a ella. Un ejemplo sencillo podría ser la interpretación, ya no deliberada, que hacemos veintenas de veces cada día, de la estructura que llamamos cuarto. Es obvio que hemos aprendido a interpretar en términos de cuarto la estructura que llamamos cuarto. Así, cuarto es una interpretación sensible porque requiere que en el momento de hacerla tengamos conocimiento, en una u otra forma, de todos los elementos que entran en su composición.